Buenos días, alumnos. Hoy día vamos a tratar la clase de desequilibrio ecológico. También vamos a tratar de las radiaciones solares. Empezaremos primero viendo un video en la cual vamos a verlo detenidamente para después hacer el comentario correspondiente. Así que les invito a estar atentos al video sobre qué es el desequilibrio ecológico. El desequilibrio ecológico es el desorden que ocurre en los elementos de la naturaleza cuando los factores del hombre influyen de manera alteración del medio ambiente, provocando así cambios drásticos de forma negativa a la existencia de la humanidad y de los seres vivos. Las causas principales que generan la alteración o cambio total del ecosistema se pueden clasificar de dos maneras: causas naturales y causas artificiales. Ya, muy bien, jóvenes. Como vemos ahí, las causas que originan este desequilibrio ecológico. Miren, por ejemplo, ahí tenemos como primero la quema indiscriminada. ¿A qué se refiere esto de la quema indiscriminada? No sé si ustedes prestaron atención hace meses que hubo un incendio forestal, ¿no es cierto?, que había arrasado todo Brasil y parte de Perú, ¿no? Entonces, a eso se le llama la quema indiscriminada, ¿no? Que la muerte de los árboles, ¿no? Entonces, cuando mueren los árboles, ustedes saben muy bien que en anteriores temas hemos hecho el tema de la fotosíntesis, ¿no? Ustedes saben que para qué sirve el proceso de la fotosíntesis, para qué sirve, en otras palabras, la hierbita, la plantita que nosotros tenemos ya sea en nuestra casa o en el campo, ¿no? Sirve no solamente para cosechar, ¿no?, cuando dan sus frutos, sino también nos sirve como un pulmón de la naturaleza, ¿no es cierto? O sea, capta el CO2 por medio de la acción de la luz solar, penetra y purifica eso y lo convierte en oxígeno y nos devuelve ¿qué? Oxígeno, ¿no es cierto?, por el medio de la fotosíntesis. Entonces, al estar muertos estas plantas, al estar muertos, no tener vida, al talarlo, al quemarlo, ¿qué pasa? Estamos causando que nuestro pulmón se disminuya, que nuestro pulmón ya no sea como antes, ¿no? Porque hay varias enfermedades. Porque antes había mucha naturaleza, mucha vegetación, muchos árboles, y eso cuidaban a nuestros padres, a nuestros abuelos. En cambio ahora, por la quema indiscriminada de árboles, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? No tenemos, vivimos en un mundo rodeado de CO2. Entonces es aquello que nos causa muchas enfermedades, ¿no es cierto? Además de ser tóxico también, ya no hay purificación del aire. ¿Qué más? Otra de las causas que podemos encontrar es la tala de árboles. ¿Qué es la tala de árboles? Justamente se relaciona con la quema, sino que la tala de árboles se refiere a cortar esa vegetación, a cortar tala indiscriminada también de árboles, se puede decir. ¿Y para qué sirven los árboles? Como para hacer puertas, para hacer mesas. Entonces se da una tala indiscriminada, no se da, o sea, qué bueno fuera que se saque la planta, el árbol, y se plante otra. No, se corta y ya no se planta otra.
y a veces, muchas veces de raíz. Es por eso que el suelo queda árido y encima la planta que nos servía de pulmón ahora ya no nos va a proporcionar la misma purificación de aire, la misma purificación de oxígeno. Es por eso que esto causa un desequilibrio ecológico, como su propio término lo indica, desequilibrio ecológico. ¿Qué quiere decir? Que cuando antes la ecología ha estado equilibrada, ha estado en su punto, o sea, ni para acá ni para allá, ahora ¿qué es? Es un desequilibrio, es un desorden, en otras palabras, un desorden ecológico. Y gracias a esto, ¿no? A la tala de árboles. Otra de las causas que podemos mencionar es la contaminación de las aguas. ¿Cómo se da esto de la contaminación de las aguas? La contaminación de las aguas, pues principalmente lo vemos en las industrias, ¿no? En las industrias, en las fábricas, vemos la contaminación del agua, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Cómo, profesor, la contaminación del agua? La contaminación del agua se da ¿en qué? En los residuos del agua, en los desechos. Las fábricas mucho utilizan lo que es para elaborar procesos, para los diferentes procesos, utilizan una cierta cantidad de agua. Y esa agua, al mezclarse con productos naturales, químicos, entonces, la contaminación de las aguas, ¿cómo se da? Como, por ejemplo, si nosotros tenemos un proceso en la cual procesamos, por ejemplo, conservas, ¿no? Fresco. Las aguas que van a escurrir, que ya son utilizadas para lavar, de repente para mezclar productos, sale contaminada. Entonces, esa agua ya sale ¿qué? Hacia afuera, ¿no es cierto? Y eso es lo que contamina. ¿La agua hacia dónde se va? A los riegos, a los campos. Y al regarse, tanto mata al suelo, a las plantas y a los seres humanos. ¿Cómo al suelo? Lo contamina. A las plantas, ¿cómo? Afecta en su producción. Ya no la plantita de que antes crecía lo normal, ahora ya no es lo mismo. Tienen que usar fungicidas. Es mismo, el agua que viene lo mata a la misma planta, lo ahoga. ¿Por qué? Porque está contaminada. Al ser humano también lo afecta, porque el ser humano, ya que las aguas están contaminadas, es más difícil el proceso del agua potable, es más difícil que los ríos estén limpios, es más difícil que los océanos, los mares estén limpios, causan enfermedades a la piel, ¿no? A los ojos, ¿no? Otra de la contaminación del agua, ¿qué más podría ser? Al ser humano en la cuestión de los alimentos. Cuando va a consumir un plátano, una naranja, una manzana, un tomate, esas plantas que nosotros vamos a consumir, esos frutos que compramos en el mercado, ya vienen ya de una forma contaminada. ¿Por qué? Porque con el agua que ha sido, el agua que le ha servido como fuente para su reproducción, para su crecimiento, ha sido contaminada y han absorbido un poco de esa contaminación. Entonces, miren cómo las fábricas, ¿no? Por eso mucho se recomienda tratar sus aguas. Antes de expulsarlo hacia afuera, hacia el exterior de la fábrica, tratar esas aguas. No vaciar con todos esos contaminantes. Por ejemplo, en el caso de las curtiembres, que se hace el proceso del cuero. La contaminación del agua, ¿cómo se da? ¿No? Con cromo, ¿no? Y el cromo es muy tóxico, o sea, se dan cuenta que una curtiembre opere con algo que es muy tóxico. Esas aguas, al estar contaminadas con mucho cromo, es algo perjudicial para el ser humano, para las plantas, porque se va al desagüe, se va al suelo y causa la muerte, ¿no? También, así como hay contaminación de aire, contaminación de agua, también lo hay contaminación del suelo. Se contamina el suelo, se vuelve infértil, ya no produce nada, no vale el suelo. Entonces, igual en la vegetación, supongamos que ese riego, esa agua, llegue a los riegos, ¿no? Del tomate, también va a afectar en su producción, va a afectar en su crecimiento. Entonces también vemos las aguas de
En la minería, ¿no? Por ejemplo, para la extracción del oro, ¿qué se utiliza? El mercurio, el cianuro. Imagínense agua cianurada, ¿no? Imagínense que esa agua cianurada se tome una pizca, tan solo una pizca, causa la muerte rápida del ser humano, ¿no es cierto? Ya, entonces de esa manera, ¿no es cierto? Las aguas de las curtiembres. En el caso, por ejemplo, de las minerías, imaginan el cianuro, una pizca nomás de cianuro causa la muerte rápida del ser humano. En el caso también de los niños, ¿no? Agua cianurada, no lo tratan. Esa es la problemática de las grandes industrias, ¿no? Que existen en nuestro Perú. No lo tratan sus aguas y al no tratarlas están afectando al suelo, a la vegetación, a las plantas y al ser humano, ¿no? La toxicidad del ser humano. Entonces, miren qué importante es tratar las aguas, ¿no es cierto? Pero eso también causa la contaminación de las aguas, es una causa para el desequilibrio ecológico. Ya está. Y la contaminación del aire, que eso también produce el efecto invernadero. La contaminación del aire, ¿de qué? ¿Cómo se contamina el aire? El aire se contamina de una manera, por ejemplo, el CO2 que sale de los automóviles, que sale de todos los carros, camionetas, ¿no? Que sale el desfogue, el CO2, eso contamina el aire, porque antes nuestros antepasados han vivido bien, ¿por qué? Porque el aire ha sido puro. Es más, si nosotros contaminamos el aire, nosotros como seres humanos, y al haber quema no indiscriminada y tala de árboles, imagínense, o sea, se está contaminando el aire. La tala se está haciendo discriminadamente, la quema igualito. Entonces, bueno, pues hubiera contaminación del agua, del aire, y no hubiera tala de algo, no hubiera la tala indiscriminada, esas plantitas nos ayudarían a contrarrestar en eso. Pero, como vimos anteriormente, la tala de árboles y la quema indiscriminada, y más la contaminación, causa un verdadero desorden, un verdadero desequilibrio del ecológico, ¿no? Entonces, ¿dónde más se da la contaminación del aire, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las grandes industrias, igual, la contaminación de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, ¿no? Entonces, todo eso contribuye a la contaminación del aire. Pues bien, sigamos escuchando el video. En las causas naturales encontramos factores tales como el cambio climático, el calentamiento global y el oscurecimiento global. El cambio climático es un cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo. Puede referirse a un cambio en las condiciones promedio del tiempo o en la variación temporal meteorológica de las condiciones promedio a largo plazo. Está causado por factores como procesos bióticos, variaciones en la radiación solar recibida por la Tierra, tectónica de placas y erupciones volcánicas. También se han identificado ciertas actividades humanas como causas significativas del cambio de clima reciente, a menudo llamado calentamiento global. En los últimos 50 años, los estudios científicos demuestran que la temperatura mundial promedio ha aumentado notablemente. Esto se debe a la exagerada emisión de gases tóxicos producto de la actividad industrial a la atmósfera. Como consecuencia tenemos el derretimiento de los glaciares, las sequías, el aumento de la temperatura del agua de los mares y el trastorno de hábitats.
consiste en la disminución de la luz solar de la Tierra provocada por la presencia de partículas en la atmósfera, haciendo que las nubes sean más densas y no dejen pasar la luz necesaria al planeta. Sus consecuencias son el enfriamiento de la superficie terrestre, el impacto sobre el ciclo de agua y la alteración de la fotosíntesis de los bosques, campos de cultivo y en general y de todos los vegetales del planeta. En las causas artificiales podemos encontrar la tala de bosques, la contaminación ambiental y la caza indiscriminada, entre otros. También llamado deforestación es el proceso de desaparición de los bosques o masas forestales, fundamentalmente causado por la actividad humana. Tala o quema de árboles accidental o provocado está directamente causado por la acción del hombre sobre la naturaleza, principalmente debido a las talas realizadas por la industria maderera, así como para la obtención del suelo para la agricultura. Esta expresión se refiere al proceso y resultado de acciones humanas concretas que afectan negativamente al equilibrio de ambiente como consecuencia de la producción de residuos, principalmente de la actividad social, tanto doméstica como industrial, comercial y hospitalaria. Ya, por ejemplo, acá tenemos los principales contaminantes del agua, como pueden ustedes observar. Sustancias químicas, dice inorgánicas. Empecemos por ahí, contaminantes del agua. Sustancias químicas inorgánicas. Inorgánicas. Ustedes saben que cuando se menciona el término inorgánico y orgánico, diferencia uno del otro, que orgánico se refiere a sustancias químicas que llevan principalmente carbono, hidrógeno. Hidrógeno, carbono son sustancias orgánicas. Y sustancias químicas inorgánicas, principalmente las que no llevan carbono en su estructura. Entonces, por ejemplo, entonces se nos dice sustancias químicas inorgánicas, las que no llevan en su estructura el carbono. Nutrientes vegetales, ¿no? Hay varios nutrientes vegetales que se encuentran, ¿no?, en las tiendas. Ahora acá, sustancias químicas orgánicas, todos los que tienen en su estructura el carbono, ¿no? Sustancias químicas orgánicas, ahí está. Sedimentos, sustancias radioactivas, calor. El calor también afecta de una u otra manera al agua. Agentes patógenos, agentes malos, agentes que se encuentran en el agua, ¿no es cierto? Como puede ser, por ejemplo, agente patógeno. Por ejemplo, las heces de los humanos ya es un contaminante del agua. Por ejemplo, los microbios, las bacterias, ¿no? Todo lo que estudiamos en el reino fungi, los hongos, los mohos, también se encuentran, ¿no? Desechos que requieren oxígeno, ¿no? Desechos. Entonces, todos ellos contaminan el agua, ¿no?
Sigamos con el video. La caza indiscriminada es la actividad por la cual el hombre se excede en el aprovechamiento de los recursos animales, generando que corren el riesgo de extinguirse. Bueno, entonces ahí vimos un cortometraje, ¿no? Del señor ahí. ¿Qué es lo que pasa? Conforme él tiene el ambiente más poblado, el ambiente más, ahí está su árbol le ayuda, ¿no es cierto? Vimos ahí que su árbol es ahí su pulmón, su oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando él lo rechaza y empieza, ¿no? Al ventilador, esa computadora, con su carro, a aventar CO2? ¿Qué pasa? Se cae, ¿no? Se va cayendo y le agarra un pececito y él llama por su teléfono en ver que le ayuden, que esto, y le quitan, ¿no? Por un foto ahorrador, le quitan el coche, le cambian todo y vuelve el equilibrio. Entonces, así ocurre el equilibrio ecológico en nuestras vidas, ¿no es cierto? Si nosotros no somos conscientes de cuidarlo, aprovecharlo, ¿no? No tener plantitas en nuestra casa es un gran problema, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener plantas nos regalan, nos purifican el ambiente, nos regalan oxígeno, pero al no tenerlas
¿qué pasa? Que nosotros de repente tenemos nuestro carro, nuestro televisor, por acá sustancias químicas guardadas, orgánicas, inorgánicas, estamos contaminando encima el agua, estamos no teniendo árboles, todo árido, nuestras aguas residuales son de las más contaminantes, el aire no es el apropiado. Entonces, ¿qué nos falta? Plantar árboles, ¿no es cierto? No digo que plantes árboles en tu casa, sino que tener una plantita siempre es bueno, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el Señor se equilibra. Ahora vamos a pasar al desarrollo del tema para escuchar, para ver punto por punto, ¿ya? Ya, desequilibrio ecológico. Bueno, ahí nos dice el desequilibrio ecológico es un grave problema. Ya lo vimos por qué en el video, por qué es un gran problema. Que por desgracia sufren muchos de los ecosistemas. Por supuesto, las causas naturales vimos en el video había causas naturales y causas artificiales. Las causas naturales, dentro de las causas naturales estaba que el calentamiento global, el efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces, causas artificiales que había, ¿no? Las contaminantes de qué? Del agua. ¿Y qué contaminantes había? Agentes patógenos, sustancias químicas inorgánicas, sustancias químicas orgánicas. Entonces, todo ello conlleva también a un desequilibrio ecológico, ¿no es cierto? Dice, sin ir más lejos, el cambio climático. Por ejemplo, miren, nuestros antepasados dice que antes eran las estaciones bien marcadas. Pero ahora, ¿qué pasa? Sin estar en verano ya hace un poco de calor a ratos, ¿no es cierto? Y en la tarde baja la temperatura y hace un ventarrón, por ejemplo, ¿no? Y así estamos, ¿no? Entonces, al otro día no se puede casi mucho predecir los días cómo serán, ¿no? Los días están tan variados, ¿no? Un día hace calor, otro día frío, otro día nublado, parece invierno, como si se asemejara a vuelta a verano, y así estamos, ¿no? Un día hacen terrible calor, se aumenta la temperatura, y pensamos que es verano, ¿no? Y sin estar en verano, ¿no es cierto? Entonces, el cambio climático está provocando cambios de temperatura y globalmente. ¿Qué quiere decir? Cambios en la temperatura globalmente, que no solamente en Perú, sino en Canadá, en Reino Unido, en Europa, en América, en Asia, está ocurriendo todo esto. Que la temperatura está siendo bien divergente, ¿no? Está siendo bien diferenciada, no está como antes, ¿no? Está cambiando constantemente, está subiendo la temperatura, bajando bruscamente y así está, ¿no? Lo que afecta a la regulación de los ecosistemas. Ahora, ¿cómo afecta la regulación de los ecosistemas? Sí lo afecta. ¿De qué modo, profesor? Del modo de que si un día hace calor, al ratito hace frío, afecta también al crecimiento de las plantas. Las plantas antes ya se sabía, ¿no? Cosechaban, sembraban tal fecha, tal semana y daba, pero ahora ¿qué pasa? Por los desequilibrios ecológicos, por estos problemas, por estas causas que hemos visto en los videos, por la quema de árboles, la tala de árboles, ya no sale el fruto como es, ya no sale la vegetación, ya no se reproduce como es, ya no crece normalmente, ya hay agentes patógenos que malogran a la planta. ¿Y por qué se dan estos agentes patógenos? Tienen que adicionarle fungicida, no sé qué, entonces en los campos. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué? Porque ha habido un desequilibrio ecológico, ¿no? Ya ha empezado el cambio muy a variar. Entonces, gracias a ello se da un desequilibrio ecológico. Entonces, eso es lo que es para que entendamos un desequilibrio ecológico. Es un grave problema que sufren muchos ecosistemas, ¿no? Ahí tenemos. ¿Qué es la diversidad o diversidad biológica? Entonces, vamos a definir ahora qué es la diversidad, para saber qué es lo que todo acarrea o qué se trata, porque hablamos de biodiversidad, pero no sabemos qué es. Bio lo podemos sacar como vida y diversidad, algo diverso, diversa vida. A ver, vamos a ver, dice, se define como la diversidad de especies que viven en un espacio determinado. Hay varios aspectos que afectan a la biodiversidad.
pero podemos nombrar unos pocos. La calidad del medio ambiente. ¿Cómo se ve la calidad del medio ambiente? ¿No? Si está bien, el ambiente donde están las especies son de la mejor. Por ejemplo, ¿qué pasa con las especies que están en extinción, ¿no? ¿Tendrán un ambiente de una calidad de medio ambiente? No, por eso se están extinguiendo. ¿Por qué? Porque la muerte de su especie se están extinguiendo, se están desapareciendo algunas especies. Y eso realmente también es una problemática. Porque en especies es importante para que todos cumplen un ciclo vital, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasará si las especies mueren al aire libre y no están, por ejemplo, las hienas, los que comen esos seres, ¿no? O unos se alimentan de otros, ¿no es cierto? Es la reproducción de la vida. ¿Qué pasaría si no hubiera animales salvajes, animales no salvajes? No fuera un desorden, pero para que haya equilibrio de especies, para que haya equilibrio ecológico, unas especies se comen a otras. Entonces, pero hay varios que afectan esa calidad del medio ambiente y al afectar su calidad del medio ambiente, ¿qué es lo que pasa? Que las especies ya no son las mismas, se van extinguiendo y ya no hay alimento para otras especies, ¿vuelta? Entonces, se sufre, ¿no? Esa es la calidad del medio ambiente que podemos nombrar en la diversidad. La diversidad de zonas climáticas, ¿no? Hay animales, no sé si han escuchado, de sangre fría y sangre caliente. Entonces, ¿qué pasaría si un animal de sangre fría vive en una zona donde realmente no es su zona climática, ¿no? ¿Qué pasaría? Muere, ¿no es cierto? Entonces, la diversidad de zonas climáticas y geológicas que abarque nuestra zona de estudio, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diversidad, ¿no? La diversidad, las diversas especies y sus diversas zonas climáticas, no todas se acostumbran o se adaptan a una zona climática. Y las condiciones, dice, geográficas que permitan o no el intercambio con otros ecosistemas. Por ejemplo, acá viene el ejemplo acá. Por ejemplo, las zonas aisladas como islas o penínsulas, como la península ibérica, acá está, son reservorios de biodiversidad, ya que el aislamiento favorece la adaptación y evolución de las especies. Miren, qué importante es esto, ¿no? Como la península ibérica son reservorios que reservan la diversidad de especies, que dice que ya dado a su aislamiento favorece la adaptación. Mire, yo no sabía tampoco que el aislamiento favorece esa adaptación, se adaptan más rápido las especies y se evolucionan, se reproducen más rápido las especies. ¿Por qué? Porque están alejados. De repente, ese es un motivo por la que las especies empiezan a evolucionar de una forma tan rápida, ¿no? Mira, sirven como reservorio, mira. Entonces, esas islas, esas penínsulas, ¿no es cierto? Mira, importante saber, ¿no? Ya está. Ahora dice, ¿qué es el desequilibrio ecológico? Ahora acá, ¿qué es lo que causa ese desequilibrio? Ya lo vimos en el video. ¿Qué es lo que causaba ese desequilibrio ecológico? Ahora vamos a ver acá en la literatura cómo se da este desequilibrio ecológico. A ver, veamos. Dice, para que se produzca el desequilibrio ecológico deben darse dos factores importantes. Anotar esto, ¿no? Por un lado debe darse una perturbación externa al medio, ya sea de origen natural, por ejemplo, un sepultamiento, o antrópico, contaminación, explotación de recursos. Por otro lado, esa perturbación debe superar la capacidad de regulación del ecosistema, que dependerá directamente de la capacidad de resiliencia o adaptación de los elementos afectados tengan hacia el agente externo. Entonces, como nos menciona ahí, para que ocurra un desequilibrio ecológico, ¿qué es lo que tiene que darse? Dice, una perturbación externa, por ejemplo, un sepultamiento, ¿no? O antrópico, contaminación. ¿Contaminación de qué hay? Ya lo vimos, ¿no? En el vídeo. ¿No? Ya. Entonces, ya, nos dice ahí la contaminación, ¿no es cierto? Ya vimos la contaminación en agua, en suelo y en aire. Explotación de recursos, como por ejemplo el oro, la plata, ¿no? Entonces, ¿qué? Más o menos eso se ve en ¿dónde? En las minas, ¿no? En lo que es las empresas mineras, ¿no? Y para explotar esos recursos, el oro, la plata,
tiene que haber, ¿no? Cianuro, plomo, gases y una serie, ¿no? Gases tóxicos, ¿no? Todo eso en las curtiembres, ya dijimos también el metal pesado, ¿no? El cromo, que es también muy tóxico, ¿no es cierto? El cromo. Entonces, ustedes ven que ahí eso es lo que ocurre, ¿no? Para que se dé un desequilibrio tiene que ocurrir eso, que ya lo mencionamos, ¿no es cierto? Pero nos dice ahí, por otro lado, esa perturbación debe superar la capacidad de regulación del ecosistema, que dependerá directamente de la capacidad de resiliencia, la capacidad de adaptación que los elementos afectados tengan hacia el agente externo. Muy bien. Miren cómo ahí podemos observar en las imágenes, ¿no? Ahí, por ejemplo, está un sistema en equilibrio, ¿no es cierto? Miren, como ustedes pueden observar ahí, los peces, un pez, ¿no? Color rojo ahí, ¿no? Y las especies están brillantes, miren. Ahí como se nota, no están en cantidad, están reproducidas, ¿no? Están varias. Donde hay varias especies es porque existe verdaderamente un equilibrio ecológico. Pero esta foto, ¿de dónde habrá sido tomada, no es cierto? Acá miren, ¿de dónde habrá sido tomada, no? ¿De qué parte habrá sido tomada, no? Acá también, acá vemos, ¿no? De los elefantes, ¿no? Elefantes, miren, ¿no? Elefantes, ¿no? Ahí vemos los elefantes. ¿Qué más vemos ahí? Acá abajo vemos las vicuñas, ¿no? Algo de vicuñas creo que son, ya, ahí, ¿no? Entonces vemos que viven en armonía. Las nubes, miren el espacio cómo es, el medio ambiente donde están, ¿no? Así como decían anteriormente, las islas, ¿no? Que son las penínsulas que están alejadas, un poco alejadas, viven, ¿no? Las especies en su hábitat, viven, ese es su hábitat, ya viven muy bien. Entonces acá es su hábitat, ¿no? De acá de estos elefantes, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría cuando no hay un elefante nomás y no hay a su alrededor nada hacia el otro extremo, nada? Es porque están en extinción, ¿no? Es porque en el medio el equilibrio ecológico ha sido maltratado y por eso es que se trata de recuperar el equilibrio ecológico. Bueno, las causas del desequilibrio ecológico, lo vimos también en el video, pero acá lo vamos a volver a retomar. Dice, la sobreexplotación de recursos, la caza, la extracción de agua, ahí está, ya ves, más detallado. La extracción de minerales, lo que yo les mencionaba. ¿Qué minerales? El oro, la plata, el zinc, el cobre, ¿no es cierto? La sobreexplotación del suelo, miren, en este caso robando, dice, elementos importantes que regulan el ciclo. Claro, estos elementos son los que regulan el ciclo. Aquí dice, puedes aprender más acerca sobre la sobreexplotación de los recursos naturales, causas y consecuencias, ¿no? Contaminación con materia orgánica, lo que yo les decía, los que tienen con seno, con carbono, dice. Un ejemplo paradigmático es la eutrofización en la que se aporta demasiada materia orgánica, por ejemplo, detergentes, las empresas de los detergentes, la elaboración, esas grandes empresas que se trata de químicos, de la elaboración de esto y de otra cosa, esos son los que más desordenan en el equilibrio ecológico, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice los detergentes, ¿no? Como consecuencia, las bacterias, dice, crecen de forma exponencial, haciendo un consumo ingente del oxígeno presente en el agua. Otras especies como peces, ¿no? Anfibios o nemátodos. Anfibios son los peces, ¿no? Están dentro de esa rama. Mueren a causa de la disminución radical de oxígeno. Miren, muchos peces mueren, ¿no? Falta de oxígeno. Finalmente las bacterias también mueren, dejando una balsa de agua profundamente contaminada. Al morir las especies, los peces, ¿no? El agua estar contaminada, ¿qué dejan? Agua profundamente contaminada, de peces muertos, todo. Miren, entonces, ¿hasta dónde llegamos con la materia orgánica? La materia orgánica es muy malísima para las especies marinas, ¿no? Contaminantes inorgánicos, los que no tienen en su composición el carbono. Por ejemplo, es el caso de los vertidos de agua, ¿no? Inorgánicos, como yo les mencionaba hace un ratito. Los camales también pueden convertirse, ¿no? En aguas. Los vertidos de agua, ahí utilizan agua. Las curtiembres también, ¿no?
cuando se superan un nivel crítico, las diferentes estrategias de depuración de los organismos fallan y se ve afectada la biodiversidad. Mira, gestión del territorio. Este punto frecuentemente olvidado, dice, es de vital importancia. Para tener poblaciones sanas es necesario que se promueva no solo la ausencia de agentes externos, sino unas poblaciones y ecosistemas bien conectados entre sí. Miren, ahí estamos viendo las causas del equilibrio ecológico. Ahora, las consecuencias del equilibrio ecológico, del desequilibrio ecológico, perdón. ¿Cuáles serán? Ya vimos las causas, ahora las consecuencias. Dice, el desequilibrio ecológico debe ser evitado, pero ¿cómo lo evitamos? Dice, con las políticas y planes adecuados para la preservación del medio ambiente. Mucho se habla del medio ambiente, pero ¿cuáles las consecuencias que trae? ¿No? Debe ser evitado, dice, para que no haya contaminación en los mares, en las aguas, en los suelos, no haya contaminación en el aire. ¿Qué debe haber? ¿Qué debe haber en los gobiernos? Políticas que regulen esto del medio ambiente. Ya las hay, pero a veces las políticas, pero que la acción no lo está, ¿no? Cuando uno va a una empresa, ve, a ver, el agua, la calidad de agua, no hay peritos, no hay gente que se dedique mayormente a eso. Por ejemplo, en esta pandemia, ¿ustedes creen que eso está controlado? Eso, la biodiversidad, el medio ambiente, el medio donde uno habita, las empresas que van ingestando, ¿no? En contaminación de agua, de suelo, del aire. No hay políticas, sí las hay, pero hay controles, no lo hay. ¿Por qué? Debido a la pandemia no están saliendo, nadie está yendo a revisar, no se les da la gana. Entonces, de haber políticas hay, pero ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Que haya control, ¿no? Aunque sea mensual de esas empresas, y planes adecuados, que todas las empresas deben tener un plan adecuado para preservar el medio ambiente. ¿Cómo? ¿Cómo hago? ¿Qué es el medio ambiente? El medio donde yo vivo. Como por ejemplo, ¿qué es lo que me está rodeado? El agua, el aire y el suelo. Si yo contamino el suelo, pero no contamino el agua, pero sí estoy ya contaminando, pues. Si yo contamino, digo, no, el aire, bueno, no importa, pero el aire también, porque ustedes vean que nuestros grandes pulmones es un árbol. Si yo contamino el aire, estoy contaminando, ¿no? Y estoy contaminando, ¿qué? Lo más preciado, el oxígeno. Y al no tener un árbol, al no tener plantas, no estoy regulando eso. O sea, qué bueno que yo contaminara, pero hubiera una contrarresta que, ¿no? Esas plantitas, ¿no? Las plantitas adquieren ese CO2 y lo transforman en oxígeno para el ser humano. Pero si no hay, miren, plantas, no hay esto, peor todavía, ¿no? Tantos factores, dice, es difícil que podamos actuar bien de forma individual. O sea, nosotros podemos actuar de forma bien, pero ¿qué pasa con las políticas, los controles? No están actuando debidamente, entonces no hay ese control, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? Pues muertes, desequilibrios ecológicos, porque el título nomás, desequilibrio ecológico, es una consecuencia de ¿qué? De que está mal conservado en nuestro medio ambiente. Bueno, seguimos. Dice, ejemplos de desequilibrios ecológicos. Dice, estos son ejemplos sencillos de desequilibrio, ¿no? Desregulación de poblaciones. ¿A qué nos referimos con desregulaciones de poblaciones? A todas las poblaciones de los hábitats, ¿no? De los hábitats, de los animales, ¿no? A todas las poblaciones ya no están completos, ya falta especies, las especies están migrando a otro porque no encuentran el verdadero ambiente, el verdadero medio de vivir, su equilibrio ecológico de antes se ha visto quebrantado, ¿no? Por la contaminación del agua, de repente el cianuro, pongamos ese ejemplo de las minas, que utilizan el cianuro, ¿no es cierto?
Ya, supongamos que animales estaban acostumbrados a beber su agua, ¿no? Todos los días. Y al ver cianuro con su agua, al ver que las especies se están muriendo, al ver a sus amigos, ¿no? Que se están muriendo poco a poco, ¿qué les queda? Migrar a otra hábitat. Migrar, entonces hay una desregulación de poblaciones. Migran a otro sitio, en otro sitio de repente está menos contaminado y empiezan lentamente a morir, pero ahí se acostumbran, pero ya hay una desregulación de poblaciones. Contaminaciones graves, por supuesto, tanto en el agua, el suelo y el aire. Fragmentación del territorio, sí, división del territorio, ya no es el mismo territorio que antes tenías, ahora tu territorio se ha visto acoplado a una partecita, porque en esa partecita de repente está el equilibrio ecológico, pero en las demás extensos territorios que tenían las especies ya no están contaminados, peces muertos, entonces el territorio se vuelve gravísimo, ¿no? Grave y contaminante a la vez. Desastres naturales empiezan, ¿no? Como hay ya un desequilibrio ecológico, empieza un desastre natural. ¿A qué llamamos desastres naturales? Pues a un huracán, ¿qué más? A un huaico, ¿no? Que vino, por ejemplo, en Trujillo, ¿no? Los huaicos, ¿no? Del río de San Ildefonso, el Porvenir, ¿no? Lo pasó mal ese año el Porvenir. Entonces, desastres naturales. ¿Qué más? Los rayos, ¿no? ¿Qué otro desastre natural que no interviene la mano del hombre? A eso le llamamos desastres naturales, ¿no es cierto? Desbordes, ¿no? De ríos, huracanes, ¿no? Y todo eso. Entonces, eso también es una causa para ocurrir un desastre natural. Bueno, ahí vimos entonces ejemplos sencillos, como ahí se muestra, de desequilibrio ecológico. Ya, ahora vamos a ver el efecto de las radiaciones solares. Ustedes primeramente vamos a ver qué es una radiación solar. La radiación solar pues es exponerse a ¿qué? Al sol, ¿no? Al sol. Ustedes saben que el sol pues emite rayos ultravioletas, ¿no es cierto? Fuertemente, que si no fuera por nuestra capa de ozono, que a la vez ya está muy deteriorada, ¿qué pasaría? ¿No? Nos causaría graves lesiones a la piel e incluso a veces cáncer a la piel. Entonces, pero vamos a ver qué nos causa también las radiaciones solares, ¿no? El tema de hoy día es efecto también de las radiaciones solares. Entonces ya vimos que es una radiación solar, exponerse al sol durante mucho tiempo. Ahora, eso es lo grave, porque si uno se expone al sol durante un corto lapso de tiempo, es decir, 5 minutos, 10 minutos, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si está bajo el sol durante, no, y sin protegerse, sin un paraguas, sin una crema, sin una gorra de ancha, ¿no? ¿Qué pasa? Se quema, ¿no? Se empieza a quemar y empieza a causar una molestia al principio, pero ¿qué pasa si eso se va haciendo cotidiano, causa que lesión a la piel ya, ¿no? Vamos a ver el tema de hoy es efecto de las radiaciones solares. Dice, quemaduras solares. Los rayos ultravioleta causan que la piel se queme, ¿no? La piel se queme, claro, estar mucho tiempo en el sol, pues te va a quemar, ¿no? Dice, provocando dolor, enrojecimiento e hinchazón. Dependiendo de la severidad de la quemadura, claro, porque hay grados de severidad, ¿no? La piel dañada y muerta, miren, ya no vuelve a ser la piel igual que antes. Se muere la célula, se daña, se quema. Puede descarapelarse, para hacerse espacio para las nuevas células de la piel. O sea que este rayo ultravioleta, ¿qué pasa? Llega hacia nuestra piel y lo quema las células. Esas células ya están muertas. Entonces, ¿qué se da ahí? Dice un descarapelarse. Se empieza a descarapelar la piel para que dar espacio a las nuevas células de la piel. Las células se renuevan constantemente, ¿no? Pero miren, en el caso de las quemaduras solares, así se da, ¿no? La piel muerta, la piel que ya se ha quemado por el sol porque ha sido fuerte, se descarapela, ¿no? No sé si les ha pasado cuando ustedes a veces se van a la playa, ¿no? Se empieza a descarapelar la piel. Ya, entonces, como decíamos, ¿no? Entonces,
no vale exponerse mucho tiempo al sol porque causa que la muerte de nuestras células de la piel, las cuales serán renovadas. Pero ¿qué pasa si nosotros todo el día no le hacemos caso, no? Empieza a inflamarse la piel también y empieza a causar graves daños a la piel. Seguimos. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que causa, ¿no? Las consecuencias del daño, ¿no? Dice, daño serio en la piel. Tumores no cancerosos y cancerosos, ¿no? Miren hasta qué extremo va el rayo ultravioleta, ¿no? Dice, la exposición extendida y repetida, o sea, de los rayos UV ultravioletas, pueden causar tumores no cancerosos benignos y cancerosos malignos. O sea que no es bueno exponerse al sol durante mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo prolongado, ¿no? Causa cáncer a la piel, ¿eh? También, ¿qué nos puede causar? Queratosis seborreica. Dice, la causa precisa no se conoce, pero estas lesiones se presentan en piel envejecida. Ah, miren, ¿eh? Estos crecimientos bronceados, café o negros tienen una apariencia de verruga y varían de tamaño desde muy pequeños hasta los más de 2.5 centímetros de largo. Normalmente la queratosis seborreica no se vuelve cancerosa, pero puede parecerse al cáncer de la piel. Ah, miren, es como una verruga, ¿no? Miren, queratosis seborreica. Entonces ese es un efecto que causa los rayos del sol, ¿no es cierto? Queratosis actínica, ¿no? También conocida como queratosis solar, aparece como áreas ásperas y escamosas. Las manchas varían en color desde blanquecinas, rosas o color piel o cafés o café oscuro. Se encuentran más comúnmente en orejas, antebrazos y manos de persona con piel clara que ha sido dañada por el sol. Muchos médicos la consideran precancerosa porque puede evolucionar como un cáncer de piel. Ah, miren, la queratosis actínica, ¿no? Entonces, este es un efecto que también produce que la exposición a los rayos del sol. Miren, qué importante es saber esto porque a veces muchos de nosotros no podemos saber y nos puede ocurrir esto, ¿no? Y es demasiado tarde ya para remediarlo, ¿no? Y acá está, ¿no? El cáncer de piel, dice. Se desarrolla en áreas expuestas a mucho sol. Entonces, jóvenes, ustedes ya acá tienen el efecto, ¿no? Que causa exponerse mucho tiempo al sol, ¿no? Incluyendo tu cuero cabelludo, miren, cara, labios, orejas, cuellos, pechos, brazos y manos. En las piernas, en las mujeres. Algunos tipos de cáncer aparecen como un pequeño, dice, crecimiento o una llaga que sangra. Ah, miren, produce una costra. Se cura y luego se vuelve a abrir. Ah, y este es un reventamiento, así como ya de la piel, ¿no es cierto? En el caso de melanoma, un lunar existente puede cambiar o puede desarrollarse un nuevo lunar de aspecto sospechoso, miren, entonces a tener en cuenta eso. Otros tipos de melanoma se desarrollan en áreas de exposición a largo plazo al sol y comienzan como puntos oscuros y planos que lentamente se oscurecen y se agrandan, conocidos como lentijo maligno. Acude a tu médico, nos da un consejo, ¿no? ¿Qué pasa? Acudir siempre al médico si detectas un nuevo crecimiento en tu piel o cambio en ella. Ahora, acá nos da en esta diapositiva unas recomendaciones para nosotros mantener nuestra piel sana y saludable, ¿no? ¿Qué pasa ahora? La anterior fue las consecuencias, ¿no? El efecto que causa esas radiaciones solares. Ahora acá nos hace invitación a tener nuestra piel sana. ¿Cómo cuidamos nuestra piel sana de las radiaciones solares? A ver, ¿cómo lo haremos? Dice, mantén tu piel sana. Dice, todas las personas sin importar su edad, deben tomar los pasos necesarios para proteger su piel. Claro, o sea, no quiere decir que porque es niño, joven, va y al exponerse al sol no va a presentar un efecto de las radiaciones solares. No, acá nos aconseja que todas las personas, sin importar su edad, deben tomar los pasos necesarios para proteger su piel. Todas las personas, desde el más pequeño hacia el más grande, dice. Para lograr la protección solar más completa se utiliza estos 3 métodos por orden de importancia.
Hay 3 recomendaciones esenciales que se nos da acá para mantener nuestra piel sana y no exponerse mucho tiempo al sol, ¿no es cierto? Porque, ¿no? A ver, empezamos, dice. Evita el sol durante las horas de mayor intensidad. Ya. Evitar el sol durante esas horas de mayor intensidad. Pero ¿cuáles son las horas de mayor intensidad? Dice, los rayos solares son más dañinos desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas. Y 16 horas comprendemos hasta las 4, ¿no? 4 de la tarde. Entonces, evitar esos rayos solares, ¿desde qué hora? Desde las 10 de la mañana hasta las 4 horas. O sea, ¿cuántas horas? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ¿no? 6 horas, ¿no? Durante ese lapso, ¿no? O ese lapso de tiempo, ¿qué pasa? Evitar el sol, ¿no? Si uno quiere tomar el sol, pues temprano, ¿no? A las 7, 8, 9, 9 y media, ¿no? Ya empieza a las 10, ya es dañino, ¿no? Dañino, y más en esta estación de verano que ya se aproxima, ¿no? Peor, ¿no? Entonces, si nosotros somos conscientes, si nosotros nos cuidamos, entonces hay que hacer consejo de esto, ¿no? Desde las 10 de la mañana hasta las 4, no, por ejemplo, a la 1, a las 12 es peor, ¿no? 11, 12, ahí empieza el sol en el centro, casi está, ¿no? Entonces, peor ahí, ¿no? A la 1, 2, ya un poco baja, ¿no? 2, 3, a las 3 también hace, ¿no? La intensidad del sol es fuerte, ¿no? Entonces, por favor, hacer caso a esa recomendación. Ya a las 4 baja un poco más, ya 4 y media ya empieza a bajar, a bajar, a bajar. Entonces, a esa hora ya 5, ¿puedo ir? Sí. 6 también. Sí, ya 6, ya por ahí ya se está perdiendo, ¿no es cierto? Entonces empieza la brisa, ¿no? Entonces esta recomendación es importante, ¿no? Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Qué dice? Reduce el tiempo que pasas en el exterior durante esas horas. Reducir. Ese es un consejo vital, un consejo de oro, ¿no es cierto? Otro consejo que se nos da, dice, usa ropa protectora. O sea, si uno se expone al sol, ¿qué es lo que va a hacer? Va a usar ropa protectora. Dice, cubre tu piel con ropa, ¿no es cierto? Pero ¿qué tipo de ropa? Como playeras de manga larga. Acá está el consejo que se nos da. Como playeras de manga larga, ¿no? Pantalones largos. ¿Para qué? Manga larga, ¿para qué? Para proteger las manos, ¿no? Los brazos, manga larga para que no se nos queme, pues. Pantalones largos, igual manera, para proteger las piernas, ¿no? Para que no se nos queme o no sufrir, ¿no? Los efectos que hemos mencionado antes. Y sombreros de ala ancha, ¿no? ¿Cuáles son los sombreros de ala ancha? Tanto te protegen, ¿no? El rostro como atrás, ¿no? La nuca. Esos son los sombreros de ala ancha. Entonces ese es otro consejo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos utilizar nuestra gorra, ¿no? Nuestra gorra normal. Pero ¿qué pasa con la gorra normal? Que te protege la cara, si es cierto, los costados un poco, pero atrás, hacia atrás. Y si uno está agachado, pues no nos va a proteger la espalda y lo que es la nuca, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda usar sombreros de ala ancha, ¿no? ¿Para qué? Para proteger todo, orejas, ¿no? Parte de la cara, ojos, ¿no? Que protege ahí de frente, y para proteger la nuca, espalda, ¿no? De repente. Entonces, las playeras de manga larga para proteger nuestras manos, pantalones largos para proteger nuestros pies, ¿no? Y para proteger nuestros pies, nuestras piernas, y sombreros de ala ancha para proteger lo que les mencioné anteriormente. Entonces, usar ropa protectora, ese es el consejo, ¿no? Usar la ropa protectora. Al usar esa ropa protectora, nosotros nos estamos cuidando también, ¿no? Listo. Y como última recomendación para no tener los efectos terribles de las radiaciones solares, es utiliza bloqueador solar. Este es un gran consejo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué usar bloqueador solar? A ver, vamos a leer y después vamos a hacer comentario. Dice, aplica protector solar abundantemente, nos recomienda.
30 minutos, o sea, media hora antes de salir al exterior, para que tu piel tenga tiempo de absorberlo. O sea que cumple una función el bloqueador. Se pasa 30 minutos antes de salir al exterior, o sea, cuando uno también va a salir a la playa, se aplica también 30 minutos antes. Mira, esa es la recomendación. Muchas veces nosotros nos aplicamos ahí y pensamos que ya estamos protegidos y no es así. Utilizar ese protector solar 30 minutos, pasarlos sobre nuestra piel. ¿Para qué dice? Para que tenga tiempo de qué, de absorberlo eso, y para que forma como una barrera protectora. Miren, dice, en otoño e invierno es suficiente con un factor de protección solar de 20. Protección solar también. Hay que tener en cuenta que los bloqueadores solares hay no con protección, factores de protección. Acá nos indica que en otoño y en invierno, donde no hace mucho calor, donde no hace mucho, las radiaciones no son, el sol sale por ratos y luego se oculta, el factor de protección solar es de 20, bajo. Pero en primavera y verano, que verano es lo más, ¿no? Lo que las radiaciones solares más queman, se recomiendan usar el factor de protección solar que número 30, ¿no? Factor solar, ¿no? De 30. Entonces, ya saben, ¿no? En otoño e invierno hay que pasarse 30 minutos, pero es bajo, ¿no? B de 20. En cambio, en verano hay que echar abundantemente 30 minutos, media hora antes de salir, el de 30. Luego vuelve a aplicarlo de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta. Hay que ser juiciosos, hay que ser hábiles y ver, ¿no? En la etiqueta qué es lo que nos recomienda, cuáles son las pautas, los pasos. Normalmente cada hora. O sea, no quiere decir que yo me pasé y estoy todo el santo día, todo el día estoy en la playa, todo el día estoy en el exterior. No, la recomendación es que normalmente cada hora, hora y media, de nuevo aplicarse y de nuevo estar. Si uno está al exterior, ¿no? O al sol, ¿no? O por ejemplo, algunos van a la playa y se recuestan un rato, ¿no? A descansar y la piel es la que sufre la intensidad de los rayos solares, ¿no? De repente antes no ha habido eso, ¿no? No ha habido efectos, o te quemabas, bueno, te curabas, pero ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Porque nuestra capa de ozono está siendo, peligra, nuestra capa de ozono está siendo, como se dice, ya no hay capa de ozono, está prácticamente rota, ya la protección de la capa de ozono ya fue hace años. Entonces, los rayos ultravioletas UV llegan hacia la Tierra, ¿no? Y en especial hacia el cuerpo humano con mayor intensidad. Es por eso que causa el cáncer, pues ya no es incurable, ya no llega a tu piel, lo destroza, lo destruye, ¿no? O sea, las células lo quema, lo mata. En otras palabras, si tu célula estuvo ahí, llega el sol y se lo mata, muere la célula y ya no hay célula para reponerlo. Es por eso que hay que tener en cuenta estos consejos, ¿no es cierto? Entonces, nuestra capa de ozono también, jóvenes, ha sido está muy, ¿cómo se dice? Muy lastimada, ¿no? Ya no hay capa de ozono. Entonces, al no haber capa de ozono, los rayos UV traspasan la capa de ozono como si fuera un agujero de frente, porque la capa de ozono nos ayudaba para protegernos de los rayos UV, pero al estar muy destruida, entonces pasa fácilmente y quebranta nuestra piel, quebranta no solamente nuestra piel, los vegetales, el suelo, ¿no? Entonces, bueno, acá hemos visto entonces los efectos que causa las radiaciones solares, ¿no? Y cuáles son los consejos a seguir. Evitar, ¿no? Durante el sol, desde las 10 a las 4 horas, o sea, 4 de la tarde, usar ropa protectora y utilizar un bloqueador solar para no quemarnos. Bueno, estimados alumnos, hasta acá ha sido la clase la clase de las radiaciones, ¿no? Del efecto de las radiaciones solares y del desequilibrio ecológico. A continuación tenemos una práctica que les voy a dejar un tiempito para que ustedes lo puedan desarrollar y de ahí lo desarrollamos junto conmigo. Ya está. A ver.
Ya, muy bien. A ver, vamos a desarrollar entonces la práctica de clase. Pero antes vamos a dejar su tarea. Muy bien. A ver, ustedes. Muy bien, ya explicamos lo que era el desequilibrio ecológico. A ver, vamos a ver. Ustedes van a hacer ejemplos, ya ejemplos así con dibujos, ¿no? Ejemplos con dibujos sobre las causas y sobre consecuencias del desequilibrio ecológico, ¿no? Ejemplos, o sea, ya ustedes lo tienen las causas, ¿no? Ustedes lo que van a hacer nomás van a ver, por ejemplo, qué contaminantes inorgánicos, ejemplos, ¿no? 5 ejemplos, gestión, por ejemplo, contaminantes orgánicos, también 5 ejemplos, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, dice ejemplos de desequilibrio ecológico, también ejemplos. Todo lo que es desastres naturales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué desastres naturales tenemos, no? Por ejemplo, acá, ¿qué desastres naturales tenemos? ¿No? Contaminación grave, ¿a qué se refiere? ¿Qué ejemplos? Desregulación de poblaciones, ¿qué poblaciones? Un ejemplo, ¿no? Y ejemplos nomás. Efecto de las radiaciones solares también ya sabemos, ¿no? Que causa la queratosis seborreica, queratosis actínica, el cáncer de la piel. O sea, lo que ustedes van a hacer es buscar en internet el dibujo, ¿no? El dibujo, la expresión de la queratosis seborreica, el dibujo, un dibujo sobre la queratosis actínica, ¿no? Sobre el cáncer de piel también, ¿no? Un dibujo, el ejemplo ya está acá. Lo que van a hacer es la gráfica, ¿no? El dibujo del cáncer de piel, por ejemplo, ¿no? Acá, tipos de bloqueadores también, ¿no? La tarea va a ser ¿no? Ver qué tipo de factor de protección solar tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de bloqueadores, ¿no? Esa es su tarea de que van a hacer, ¿sí? Tipos de bloqueadores. ¿Qué tipo de bloqueador? Acá ya nos indica, ¿no? En otoño y en invierno es suficiente un protector de 20, ¿no? De repente hay factor de protección 30, 40, ¿para qué sirve, ¿no? Sobre esto, ¿no? Y ya, eso nomás su tarea. Ahora vamos a resolver la práctica de clase. Ya, a ver, vamos por la 1. Dice, se define como la diversidad de especies que viven en un espacio determinado. A ver, se define como la diversidad de especies. Diversidad de especies que viven en un espacio determinado. O aislado, también vimos, ¿no? De la península ibérica. La fauna, bueno, forma parte de la diversidad de especies. La flora también. Nicho ecológico no es donde habitan, ¿no? Ecología, no. Biodiversidad. Entonces, eso se define como la diversidad que vive en un espacio determinado. Biodiversidad. Entonces, la clave a la pregunta número 1 vendría a ser la biodiversidad. La respuesta, la E. 2. Nos dice, es el desorden que ocurre en los elementos de la naturaleza. Es el desorden, ¿no? El desorden que ocurre en los elementos de la naturaleza, tanto en el agua, en el suelo y en el aire. ¿Vendría a ser la biodiversidad? No, porque biodiversidad ya lo vimos aquí y su concepto no es igual. Medio ambiente es el desorden, pero el medio ambiente no es el desorden. Ecosistemas, no. Equilibrio ecológico, equilibrio, pero si nos habla de desorden, no va a ser pues un equilibrio, ¿no? En todo caso nos dirían, es el orden que ocurre en los elementos de la naturaleza, ahí sí vendría a ser, ¿no? La respuesta de equilibrio ecológico. Y lo que nos queda la última, desequilibrio ecológico, es así, porque viene considerado es el desorden. A ver, vamos a ver, de repente acá también lo hemos visto. No, acá está. El desequilibrio es un grave problema que por desgracia sufren muchos ecosistemas. Sufren los ecosistemas, pero no es un... Sin embargo, ¿no? El cambio climático, lo que afecta a la regulación de todos los ecosistemas, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Ahí está. La respuesta sería desequilibrio ecológico.
ecológico. La respuesta E de la 2. Ahora dice 3. Son ejemplos de desequilibrio ecológico. Ahí, a ver, vamos viendo. La plomo, mercurio. Plomo, mercurio, pues es un metal, mercurio también en estado gaseoso, pero son ejemplos de desequilibrio ecológico, causan el desequilibrio ecológico, ¿no? Contaminación de agua. Regulación de poblaciones. No, regular poblaciones. No, desregulación de poblaciones sí es un equilibrio ecológico. Fitosanidad, riego. No, eso es lo que hacen en el campo. Volcanes, fragmentación de riego. No, nada que ver. ¿No? ¿Cierto? Contaminaciones graves, fragmentación del territorio. Esos son ejemplos que causa el desequilibrio ecológico, ¿no? A ver, o vamos viendo acá, hemos puesto una lista de... Acá está, ¿no? A ver, acá está. Fragmentación del territorio, ahí está, ¿no? Contaminaciones graves, no especifica, pero contaminaciones graves a que al agua, a la tierra y al aire, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, son ejemplos sencillos de desequilibrio ecológico. Contaminación y fragmentación del territorio, ¿no? Entonces, ahí podemos observar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería contaminaciones graves, fragmentación del territorio. La respuesta a la pregunta 3 es la E. Vamos ya con las últimas preguntas. Dice... 4. Son efectos graves de las radiaciones solares. Ahí está. A ver, vamos a leer una por una. Cataratas, dolor muscular, enrojecimiento de la piel, dolor facial, dolor de pecho, dolores de cabeza, manchas negras, desgarramiento de piel, queratosis actínica, cáncer de la piel. A ver, cataratas no puede ser por las radiaciones, dolor muscular tampoco, enrojecimiento de la piel sí, dolor facial, no. Puede que el ave sea. A ver, dolor de pecho, no. Dolores de cabeza, porque puede ser dolor al corazón, no puede. Dolor de pecho no tiene nada que ver con radiaciones. Dolores de cabeza puede ser por otro motivo. Manchas negras, no. Desgarramiento de la piel, tampoco. Queratosis actínica y cáncer de la piel, esa es la respuesta más específica. Entonces, con esa respuesta nos quedamos. La respuesta de la pregunta 4 es la E. 5. Es el horario que no se puede exponer al sol por ser dañino o hasta incluso grave. Es. Ahí nos dan horarios, ¿no? 8:04, 1:04, 4 de la tarde 6, 3 de la tarde 6 y 10 de la mañana hasta 4. La respuesta es la E, pero vamos a comprobarlo con nuestra literatura, a ver qué nos dice. Ahí está, ¿no? Mantén tu piel sana, ¿no? Es un consejo, ¿no? Que nos da, ¿no? Evita el sol durante las horas de mayor intensidad. Los rayos solares son más dañinos desde las 10 de la mañana hasta las 6, o sea, 4 de la tarde. Reduce el tiempo que pasas en el exterior durante esas horas. Entonces, ello responde a esta pregunta, ¿no es cierto? Es el horario que no se puede exponer mucho al sol, ¿no? Por ser dañino o grave. ¿Cuál es la respuesta? De 10 de la mañana a 4 de la tarde. Respuesta, la E. De la 5, la pregunta 5, la E. ¿No es cierto? Y con esto, estimados alumnos, hemos terminado el tema y las preguntas. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana.